Buenos días, soy Eduardo Carrasco, productor ejecutivo del Show de las Preguntas. Está con nosotros el abogado Michelle Méndez, directora del programa de recursos legales y entrenamiento del National Immigration Project. Buenos días, Michelle, gracias por estar con nosotros nuevamente. Buenos días, Eduardo, gracias. En respuesta a una demanda presentada por los defensores de las organizaciones de defensa de los derechos de los inmigrantes, el gobierno acordó restaurar un camino hacia la residencia permanente para muchos beneficiarios del estatus de protección temporal, el TPS por sus siglas en inglés, bloqueado durante el gobierno del presidente Trump. Para explicarnos de qué se trata, está con nosotros el abogado Méndez. Bienvenida al programa nuevamente, Michelle Méndez. Gracias por su tiempo. Felicitaciones por su bebé. Y comenzamos. Perfecto. ¿Qué implica el reciente acuerdo del UCIS para restaurar el camino a la residencia permanente para los beneficiarios del TPS? Bueno, Eduardo, estamos hablando de un acuerdo que se llama Carecen contra Yadoo. Yadoo obviamente es el nombre de la secretaria de USCIS. Y entonces es un acuerdo que ahora ya no es tan reciente, pero relativamente reciente y importante porque los beneficios del acuerdo todavía siguen. Entonces el acuerdo Carecen contra Yadoo ayuda a ciertos beneficiantes del TPS a anular las antiguas órdenes de deportación o expulsión emitidas por un juez de inmigración. Para entender el cambio de la presidencia de Trump que inició esta demanda, hay que saber sobre ciertos procesos en la ley de inmigración para que ustedes todos tengan contexto del acuerdo. Digamos que alguien está casado con un ciudadano estadounidense y quiere solicitar la residencia permanente por medio de esta relación familiar. Bueno, pero esa persona tiene una orden de deportación. En general, uno solicita la residencia permanente frente a USCIS porque USCIS es la que procesa exactamente las solicitudes de beneficios de inmigración. Pero en estos casos de la persona que tiene una orden de deportación, USCIS no tendrá jurisdicción para procesar una solicitud de residencia permanente. Ahora, ¿por qué no tiene USCIS autorización bajo estas circunstancias? Porque la jurisdicción sobre una persona con una orden de deportación o expulsión o de lo que sea, de deportación, una de esas órdenes está con el Tribunal de Inmigración, está con el juez de inmigración. Pero cuando hay una orden de deportación, el caso está cerrado frente al juez de inmigración. Entonces, en general, cuando uno tiene una orden de deportación otorgada por el juez de inmigración, uno tiene que anular la orden por medio de un pedido para reabrir el caso. Este tipo de pedido se llama en inglés una motion to reopen. Es un pedido escrito para reabrir el caso. Si no anula la orden de deportación por medio de una motion to reopen, un pedido por escrito para reabrir el caso, la persona no tendrá aforo para solicitar la residencia permanente. No puede ir ni frente a USCIS ni frente al juez de inmigración. Entonces está completamente estancado. Ahora, otra cosa que debemos de saber. Si alguien viaja fuera de los Estados Unidos cuando ya tiene una orden de deportación, uno ejecuta o lleva a cabo la orden. Entonces ya la llevó a cabo, ya está. Y si uno regresa legalmente después de ejecutar, de llevar a cabo esa orden de deportación, ahí sí, en general, USCIS tiene jurisdicción sobre una solicitud de residencia permanente, por ejemplo. Entonces, tenemos que saber esas cosas para saber lo que pasó durante la presidencia de Trump y por qué se llevó a cabo después esta demanda. Entonces, antes de la presidencia de Trump, los beneficiarios del TPS, quienes tenían una antigua orden de deportación, viajaban bajo libertad condicional anticipada, que en inglés se llama advance parole. Es un permiso que uno le pide a USCIS para poder viajar y entrar otra vez al Estados Unidos. Eso se llama advance parole, libertad condicional anticipada en español.
Y después de volver a Estados Unidos con Advance Parole, esa persona solicitaba la residencia permanente con USCIS. Entonces viajaban con autorización, regresaban con autorización, aunque tenían esa orden de deportación del juez, y seguían con su caso porque ya habían llevado a cabo la orden de deportación, ya la habían ejecutado. Bueno, la administración de Trump cambió las reglas sin ninguna notificación al público, y la nueva regla dice que las personas con TPS, quienes viajan y regresan al país bajo libertad condicional anticipada, que es el Advance Parole, tienen que reabrir su caso primero con el Tribunal de Inmigración, porque al viajar con el Advance Parole, eso ya no ejecutaba, ya no llevaba a cabo la orden de deportación. El resultado de esa nueva regla fue que estancó a las personas con TPS, quienes habían viajado bajo libertad condicional anticipada y quienes podían ajustar su estado legal por medio de un familiar, una relación que llamamos una relación inmediata, esposo ciudadano, hijo ciudadano de mayor de 21 años, 21 años o más. ¿Por qué? Porque las reglas para reabrir un caso en el Tribunal de Inmigración son muy estrictas, especialmente cuando se trata de órdenes de deportación bastante antiguas, como es el caso con las personas que tienen TPS. Entonces, por eso estancaba a esas personas. No tenían, tenían que reabrir el caso frente al juez de inmigración, pero las reglas son demasiado estrictas, entonces ya sabía la administración que ahí se quedaban quietas y no podían hacer nada, aunque tenían una relación familiar que los dejaban ajustar su estado legal. Entonces, después de demandar al gobierno, llegamos a un acuerdo que permite a las personas con TPS solicitar la residencia permanente. ¿Y cómo afectará el acuerdo con UCIS a las personas que actualmente tienen estatus de TPS y su capacidad para obtener la residencia permanente? Bueno, el acuerdo ayuda a ciertos beneficiarios del TPS que reúnen los requisitos a anular las antiguas órdenes de deportación emitidas por el juez de inmigración después de viajar bajo libertad anticipada para que soliciten la residencia permanente. El acuerdo básicamente creó un proceso para que los que califican bajo el acuerdo se unan con el gobierno, se unan con el Departamento de Seguridad Interna en un pedido escrito frente al juez de inmigración, pidiéndole al juez que por favor reabra el caso de nuevo y lo vuelva a cerrar, pero que lo vuelva a cerrar ya después de haber borrado la orden de deportación. Esto se llama en inglés una Joint Motion to Reopen and Dismiss, un pedido unido con el gobierno para reabrir y para echar al lado el caso, para cerrar el caso, digamos. Y esto es técnicamente una petición de discreción fiscal, pidiéndole al gobierno que por favor dé su discreción fiscal, lo cual sí tienen autorización que se llama discreción fiscal, y un joint motion to reopen, cuando el gobierno se une con uno para reabrir el caso, para pedirle al juez que reabra el caso, perdón, es una excepción a las reglas estrictas que en general aplican a los pedidos para reabrir un caso en el Tribunal de Inmigración. Son muy estrictas esas reglas, pero este tipo de joint motion to reopen es una excepción a todas esas reglas estrictas. Cuando el juez después ya apruebe el joint motion to reopen y dismiss, entonces lo reabre y lo vuelve a cerrar, pero en borrar la orden de deportación. En ese momento, USCIS ya tendrá jurisdicción sobre el caso. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que las personas ya no están estancadas, podrán solicitar la residencia permanente frente a USCIS. Es un proceso bastante claro y bastante bueno para que las personas puedan seguir ya con su proceso de residencia permanente frente a USCIS. ¿Hay algún criterio de elegibilidad o requisitos específicos para los beneficiarios de TPS que deben cumplir para calificar para la residencia permanente bajo este acuerdo? Sí, sí, claro que sí, claro que cada vez que hay un acuerdo con el gobierno después de una demanda, hay requisitos. Entonces, claro que sí, Eduardo, los requisitos específicamente bajo este acuerdo de Carecen contra Yadoo son 4. El primero es que la persona tiene que tener TPS actualmente. El segundo es que tienen que ser elegibles para solicitar la residencia permanente
dentro de los Estados Unidos, lo cual se llama ajuste de estatus. No voy a hablar sobre esta parte de qué se trata, porque hay muchas cosas que puedo decir, pero lo importante es saber y hablar con alguien, un representante legal, que sepa sobre esto, porque no todo el mundo califica para poder ajustar su estado legal aquí en Estados Unidos. Mucha gente tiene que viajar a su país y después regresar. Entonces, ciertas personas que están elegibles para ese proceso de ajuste de estado legal aquí en Estados Unidos, esas personas califican acá, de ellas estamos hablando. Tercero, las personas tienen que tener una orden de expulsión, deportación o exclusión emitida por un juez de inmigración. ¿Por qué tantos diferentes nombres? Bueno, deben de saber que en 1997 la ley de inmigración cambió de una manera súper drástica y también cambió mucho del proceso en la ley de inmigración. Entonces, hoy en día, una orden de deportación se llama algo diferente que las órdenes de deportación antes de 1997. Entonces, todos estos nombres básicamente captan a todo. Sí, entonces, la orden se fue emitida por un juez de inmigración antes de 1997 o después de 1997, igual caben aquí bajo este acuerdo. Puede ser cualquiera de esas órdenes que fue emitida por un juez de inmigración. Expulsión, deportación o exclusión. A ver, y el cuarto es que esa persona tuvo que haber viajado con la libertad condicional anticipada. Libertad condicional anticipada en inglés se llama advance parole. Entonces, esa persona tuvo que haber viajado con advance parole después de que el juez emitió una orden de expulsión, deportación, exclusión, lo que sea, cualquiera de esas órdenes. Entonces, tuvo que haber pasado en ese orden, que viajó después de que el juez dio la orden. Y es muy importante saber también que este proceso delineado en este acuerdo está vigente hasta el 19 de enero de 2025. Así que los que califican deben de solicitar un joint motion to reopen and dismiss lo más antes posible. La solicitación se hace con la oficina de abogados que representan al Departamento de Seguridad Interna, la cual se llama en inglés Office of Principal Legal Advisor, la oficina del consejero principal legal. Específicamente se hace con la oficina, con esta oficina de abogados que se presenta al tribunal que emitió la orden de deportación o de exclusión, expulsión, lo que sea. Por ejemplo, si el juez en el Tribunal de Inmigración de Baltimore emitió la orden, el pedido se haría con la oficina de los abogados de OPLA, del Office of Principal Legal Advisor en Baltimore. Entonces, concuerda así, ¿no? Pero si quieren más información, deben de visitar la página de internet de la organización Carecen, que es la organización que fue la que demandó al gobierno, y esa organización Carecen está en Washington, D.C. Hay otra organización que se llama Carecen, que está en California. Las dos son excelentes, pero estamos hablando de Carecen en Washington. Y el sitio de internet es carecendc, como Washington, D.C.org. Entonces, otra vez es carecen, carecendc.org. Ahí van a poder ver más información sobre este acuerdo. ¿Y cómo se alinea el acuerdo de UCIS con las políticas y objetivos de inmigración más amplios de la administración actual? Bueno, sí, la discreción fiscal es la base de este acuerdo y la administración de Biden restableció la discreción final, algo que se había eliminado básicamente completamente bajo Trump. Entonces ahí está muy bien alineado con la política, con los objetivos de inmigración de Biden. También está alineado con la administración actual porque ellos sí han protegido al TPS bastante y es más, han dado más oportunidades al TPS para otros países que no teníamos antes bajo la administración de Trump, pero no está alineado, en mi opinión, en una manera muy importante, que es que los jueces de inmigración, hemos tenido notificación que algunos jueces de inmigración están negando estas solicitudes de joint motion to reopen y dismiss,
no muchos, pero algunos. Y esto no concuerda con lo que yo sé que quiere hacer la administración de Biden. La administración de Biden en general, me imagino que quiere entrenar bien a sus jueces. Ha traído jueces de todo tipo para ejercer ese puesto, no nada más del lado del gobierno, sino también del lado de los defensores de inmigración. Pero me parece que les falta un poco más de entrenamiento a los jueces para que no vayan a rechazar, a negar estos pedidos, porque cuando ya las dos partes se unen, el gobierno con el inmigrante, ya no hay pregunta frente al juez, ya no hay nada que se está debatiendo, ya el juez debe tomar esa moción dada por las dos partes y nada más decir, sí, aquí ya no estamos peleando por nada, no hay ningún debate, entonces la voy a aprobar. Entonces, por ese lado, me parece que no está muy bien alineada con lo que yo sé sobre la política y los objetivos del presidente Biden. Perdón, tú mencionaste que se ha ampliado a otros países. ¿Qué otros países, a qué otros países te refieres? Hay muchos, Eduardo, por ejemplo, bueno, no, muchos es relativo, ¿no? Pero hay otros. Por ejemplo, el país de Etiopía. Etiopía hace poco le dieron el TPS. Ya. Ok, bueno, Michelle Méndez, muchísimas gracias por tu tiempo y por estar con nosotros nuevamente y por ayudarnos a entender este problema tan importante para nosotros. Muchísimas gracias a ti, Eduardo. Siempre es un placer estar contigo.